Vamos a hablar de todo un poco, agenda de actualidad, de economía, política de nuestra provincia y de nuestro país, con el concejal electo de la ciudad de Goya, Leandro Lalo Monti, por supuesto por el Frente de Todos, que está en línea y que muy amablemente nos atiende. Lalo Monti, muy buenos días, Diego Cini te saluda. Hola Diego, buen día a vos, a Aldo y a la audiencia. Bueno, decía, muchos temas para conversar de la agenda política, sobre todo de la economía y de la política. Antes que nada, también recordar un poquito la fecha del día de hoy, 27 de octubre, fallecimiento de Néstor Kirchner. ¿Qué significa, Lalo, para la militancia peronista? Vos que transitaste también el peronismo de los 90, ¿qué significa la irrupción de Néstor en el 2003 para la militancia peronista? Eso, lo que vos acabas de decir, fue una irrupción un poco sorpresiva, un poco que tomó al peronismo y a su militancia con la guardia baja después de haber pasado los 10 años del menemismo y con una elección un tanto curiosa y dificultosa en la cual él sale segundo detrás de Menem, digamos, con un 23% de los votos, donde el riojano no se presenta a la segunda vuelta y donde muy poca gente creía en que iba a poder manejar el gobierno, tener una cuota de poder con ese porcentaje de votos, sin un Congreso que le sea favorable, bastante desconocido para el ámbito normal de la política, digamos, para el ámbito de la zona centro, de las provincias más poderosas y más grandes, como son provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, y cuando entró a la Casa Rosada y propuso un sueño, creo que cambió el paradigma de la política que venía de los años 90, y con frases que dejó marcada a fuego, como que, por ejemplo, decir que impidamos que al peronismo lo colonice el conservadurismo y el progresismo, porque si no vamos camino a una derrota, y creo que son las cosas que se fueron dando, esto claro, de proponer un sueño, esto de decir que siendo él la figura del espacio, decir que le decían kirchnerista para bajarle el precio porque él era peronista. Bueno, me parece que son las convicciones y las marcas a fuego que va a dejar Néstor. Digamos, todos estuvimos en un momento en duda de qué íbamos a votar, y bueno, siempre la gente con más experiencia es la que te saca la duda, la que te esclarece a veces, y no me acuerdo que estábamos en esa disyuntiva del voto entre Néstor, entre Pino Solana, entre Menem, entre un montón de compañeros que se habían presentado en ese momento, porque de casi todos los candidatos había 4 que eran del espacio y del peronismo, entonces claro, uno estaba ahí en el que conocía más, que conocía menos, y bueno, con perdón de la palabra que voy a decir, ¿no? Pero viene mi padre y me dice, bueno, ¿quién vas a votar vos? Así como es él, muy en seco, sí. ¿Quién va a votar vos? Y le digo, y la verdad que no sé, capaz que a Pino, le digo yo, ¿viste? Y él le dice, no sea boludo, no es que el tuerto de los nuestros. Y bueno, ahí con eso ya basta para haberlo votado en esto, haber sido el 23%. Totalmente. Lo que logró Néstor también, y que quizás es el desafío de la actualidad que por ahí tiene Alberto Fernández, es anuar a todo el peronismo, ¿no? Construyó un peronismo amplio y con todos los sectores adentro, incluso hasta con sectores también que hoy están en la vereda de enfrente, como los grandes medios, por ejemplo, en su momento Clarín también estuvo de este lado. Supo construir mayorías, me parece que eso fue lo más importante de Néstor, ¿no? Creo que sí, que supo construir mayoría, y lo más importante es lo que vos decís, por ejemplo, de haber estado en algún momento en conversaciones con Clarín, supo administrar y generar poder también, claro, que es lo que me parece que está faltando. Una cosa es generar espalda de mayoría, acumular, digamos, desde lo político, y otra cosa es generar poder para poder tomar decisiones, y creo que él lo supo hacer, y lo supo hacer de una manera que la verdad que yo creo que cuando yo no esté,
va a ser para estudiar el caso de Néstor, cómo con esa poca cuota de votos alcanza a construir un espacio que hasta el día de hoy sobrevive y que le volvió a dar otra significación al peronismo. Disputó la significación y el significado del peronismo. Y creo que eso es esa épica es la que está haciendo falta ahora. Totalmente. Bueno, te llevo un poco a la actualidad. Uno de los temas más importantes de la agenda nacional de hoy tiene que ver con los precios, con el congelamiento, con cómo juegan las empresas productoras de alimentos también en los precios y la representación que tienen también, por ejemplo, en el sector político. Ayer veíamos en la ley de etiquetado frontal cómo muchos legisladores y legisladoras defienden a las corporaciones. ¿Vos nos podés explicar un poquito cómo es el funcionamiento y cómo estas empresas son las que realmente tienen la decisión a veces en la formación de los precios, ¿no? Sí, realmente no es que a veces, sino siempre tienen la decisión en la formación de los precios. Es mentira que ningún gobierno tuvo, desde la recuperación de la democracia para acá, ningún gobierno tuvo capacidad para imponer los precios, para decir cuáles iban a ser los precios del alimento en Argentina. Y esto sobre todo se vio, se vio agravado con el neoliberalismo en los 90, con la gran concentración de 4 o 5 o 6 empresas que manejan el 80% de los alimentos que nosotros consumimos. Entonces esto no es un problema de ahora, sino es un problema que tiene la Argentina desde hace muchos años, desde hace muchísimo tiempo, cuando empezamos a cambiar el modelo productivo por un modelo de neoliberal y de acumulación, donde las grandes empresas fueron comprando a las medianas, a las pequeñas, fueron comprando a otras marcas, y hoy, por decir un nombre, Molinos de Río de la Plata, tiene más de 25 marcas, de 25 empresas que antes eran individuales y hoy son de una sola persona. Entonces esa concentración nos lleva a que 3 tipos por un grupo de WhatsApp o por un mensaje se pongan de acuerdo cuánto nos van a comprar la leche, cuánto nos van a cobrar la leche, cuánto nos van a cobrar el arroz, cuánto nos van a cobrar el fideo. Claro. Y tiene que ver con el modelo de producción, con el modelo de acumulación del sistema neoliberal, ¿no? Y esta medida que se tomó desde el comercio interior de la nación al mando de Feletti en estos momentos, ¿qué te pareció esa medida? Y si no te parece que desde otros sectores del gobierno nacional lo dejaron solo en esta lucha con estas grandes empresas. Me parece indispensable, primero. Sí. Creo que hay que seguir apoyándola para que esta medida alcance, digamos, para que no sea la única medida que se tome y para que alcance a que el poder adquisitivo del trabajador se recupere, porque con una sola medida no vamos a llegar a verlo en el bolsillo del laburante a la mejoría. Uh-huh. Y sí, como me parece que nosotros como espacio político estamos teniendo esta falencia que acabas de marcar. Sí. Nos parcelizamos, o sea, cada uno está en su parcela cuidando su propio trabajo y no hay un encarar integral de 4 o 5 ministerios sobre los problemas. Me parece que esto acá tendría que estar, pero también sabemos a quién representa, ¿no? Uh-huh. Tendría que estar CULFA, que es el Ministerio de la Producción, tendría que, aparte de una declaración bastante tibia, estar participando también el ministro de Economía, pero tendría que Alberto plantearlo como agenda para que los sindicatos, para que los laburantes, para que los desocupados también apoyen la medida, meterlo en agenda. No tenemos que estar dependiendo siempre de la agenda de la vereda enfrente. Bien, sí, totalmente de acuerdo. Otro tema que ayer nos enteramos y me gusta saber también tu
tu parecer, porque vos trabajaste mucho con este tema con los pequeños y medianos productores en la Secretaría de Agricultura Familiares. Se reintegró nuevamente el monotributo social agropecuario. ¿Cuán importante es esta medida? Y recordar, obviamente, que Macri lo sacó en el 2018, ¿no? Sí, eso fue una medida importantísima que se tomó en el gobierno de Cristina, en el segundo gobierno de Cristina. Fue una lucha de las organizaciones de la agricultura familiar, donde el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Agricultura se hacían cargo de generarles un monotributo, sí, que se llamó Monotributo Social Agropecuario porque era dirigido a los productores agropecuarios, y donde podían, aparte de facturar y de entrar a un circuito de producción y de venta de sus productos en blanco, digamos, como se dice, también le generó poder optar por obras sociales de nivel nacional con la cual ellos podían elegir. Uh-huh. Entonces les abrió un espectro de negocio, le abrió un abanico de posibilidades, incluso hasta de tener un aporte jubilatorio que en ese momento no lo tenían. Y cuando llegó el macrismo, aparte de haber destruido al Ministerio de Agricultura y haberlo hecho secretaría, o sea, los que estaban a favor del campo bajaron de categoría a secretaría, un ministerio, que es el que se dedica a ese rubro, al campo, digamos. Sí. Aparte de haber echado un montón de compañeros, también achicó su presupuesto y dejó inválido, junto con la Stanley y en el Ministerio de Desarrollo Social, el monotributo social agropecuario, que había sido un logro de la lucha de las organizaciones campesinas. Totalmente. Bueno, Lalo, por último, también un análisis, porque estamos a un poquito más de 2 semanas de las elecciones nacionales. El desafío seguramente del peronismo de acá a este tiempito y a nivel nacional a los 2 años que quedan todavía de gobierno, pero me gusta centrarme también en la provincia de Corrientes, de tratar de achicar la brecha y también rediscutir un poco en lo interno qué peronismo queremos para los próximos años. Sí, creo que hoy el camino hasta el 14 es esto, tratar de achicar la brecha, de meter la mayor cantidad de legisladores posible. Nosotros necesitamos que el compañero Jorge Antonio Romero, que Marlene Gauna o que Camau estén en la legislatura, sabiendo el comportamiento que pueden, o lo que piensan el compañero Jorge Antonio y la compañera Marlene, pero también controlando lo que pueda y poniendo el ojo y el énfasis en lo que pueda llegar a ser nuestro candidato a senador, que ya viene de unos actos fallidos dentro del Senado, pero que el que pide perdón y vuelve a reír hay que aceptarlo y hay que creer que fue con sinceridad y tener el ojo clínico y el ojo que controle a los actos de este compañero, porque tiene que hacerlo en base a las propuestas de un partido y no a cuestiones individuales o personales. Y después del 14 sí, yo creo que ahí se nos va a dar la oportunidad de discutir el peronismo que queremos en Corrientes, que tiene que ser el que nos propuso en el que vaya a proponerle un sueño a la población, al laburante correntino, y que tener un sueldo digno, tener un sueldo en blanco, cobrar una jubilación, no tener que estar mendigando a un puntero para que te dé un sueldo o un puestito donde te hacen trabajar 8 horas por 6.000, 7.000 pesos, o como están haciendo ahora, por ejemplo, mandando a agentes calificados del hospital a hacer campaña a San Isidro, cuando ese no es su labor. La labor del empleado público no es ir a hacer campaña e invadir un municipio vecino, como lo está haciendo la Municipalidad de Goya hoy con San Isidro, como lo está haciendo el IPT, como lo está haciendo Vialidad Provincial, como lo está haciendo el INVICO. Entonces nosotros creemos que el peronismo tiene que venir a proponer eso, a volver a proponerle un sueño al trabajador, volver a proponer un sueño al productor, volver a proponerle un sueño a los estudiantes, y ese peronismo que tenemos que discutir después del 14. Hoy las cartas ya están echadas, nuestros candidatos son estos. Somos orgánicos, tenemos disciplina partidaria,
nos guste o no, ya las cartas están echadas. Entonces, por la disciplina partidaria hay que militar esta boleta, hay que tratar de achicar la brecha, y de ahí en más discutiremos entre los que, y creo esto que es fundamental, entre los que dejamos el pie adentro del plato, discutiremos el peronismo que queremos. Totalmente. Luego vendrán o no los que sacaron los pies del plato, eso ya no es el problema urgente. Totalmente. Lalo, te agradezco muchísimo nuevamente por los minutos brindados. Te mando un abrazo grande. Gracias, Diego. Saludo a Aldo y a la audiencia.